Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Guadalupe Pérez Bautista. Soy de la licenciatura en Mercadotecnia Internacional y el día de hoy vamos a presentar acerca del comportamiento organizacional, principalmente sobre el impacto del comportamiento grupal dentro de una organización. Vamos a comenzar. Ok, en este trabajo hablaremos sobre el comportamiento grupal dentro de las organizaciones. Específicamente, estaremos hablando sobre 4 características importantes que son fundamentales para el buen desarrollo y la creación de un buen ambiente dentro de una empresa. Estaremos describiendo acerca de lo que es el poder y los diferentes tipos de poderes que tenemos dentro de una organización. Y además de esto hablaremos sobre la política organizacional y finalmente sobre los tipos de conflictos, cómo es que estos suceden y cómo es que se pueden resolver o cuáles son algunas mejoras que podríamos implementar en nuestra empresa o dentro de una organización. Y finalmente hablaremos sobre la negociación. ¿Qué es la negociación? Cómo nosotros vamos a resolver esos conflictos que se presentan en nuestro día a día en un aspecto laboral. Ok, los aspectos principales del comportamiento grupal son los siguientes: el poder y la política, y el conflicto y la negociación. Vamos a profundizar acerca de estos conceptos y comenzaremos con el poder. Ok, el poder es la capacidad que tiene cierto individuo u organización para poder influenciar a algún individuo o algún empleado a que tenga algún comportamiento en específico y que con este comportamiento puedan alcanzar ciertas metas o obtengan ciertos beneficios para la empresa. Y claro, estos beneficios les van a impactar a ellos de forma positiva, pero también impacta directamente a la empresa, ya que es la empresa la responsable o es la empresa la que tiene la facultad de llevar a cabo todos estos pasos, por así decirlo. Y bueno, vamos a hablar sobre los poderes y la división que hay en el tipo de poderes organizacionales. Tenemos que el poder se puede dividir de la siguiente forma. La primera forma son las fuentes de poder formal y las fuentes de poder personal. Ok, existen 3 derivadas de este poder de las fuentes de poder formal. Tenemos el poder coercitivo, el poder de recompensa y el poder legítimo. Comencemos con la primera, el poder coercitivo. Se refiere principalmente cuando existe algún individuo o en este caso algún jefe que tenga la capacidad de influenciar el comportamiento de algún empleado o de algún individuo dentro de la organización, pero de manera negativa, por el temor de las posibles consecuencias que pueda tener, como la desobediencia. ¿Y cuál es el poder que esta persona tiene? Bueno, el poder de despedir a un empleado, el poder de suspender a una persona si es que algo no se está cumpliendo o no se están llegando a ciertas metas, o el castigar de alguna manera al empleado. Puede ser monetariamente, puede ser con días de suspensión, puede ser con alguna actividad adicional que se ponga dentro de la organización. También tenemos el poder de recompensa. Es bien importante aclarar que este poder es completamente diferente al poder coercitivo, ya que en el poder de recompensa es cuando la persona de un nivel jerárquico, es decir, algún jefe o algún gerente, puede ayudar a favorecer al empleado o al individuo a alcanzar ciertas metas, como pues recompensándolo y por medio de sus acciones o desempeño poder lograr ciertos objetivos. Finalmente tenemos el poder legítimo, que este poder es mucho más amplio, ya que los dos anteriores se refieren a posiciones de una persona que se ocupa dentro de una organización.
Y en la autoridad formal encargada de usar los recursos organizacionales recaen en el poder legítimo. Después tenemos las fuentes de poder personal. ¿Cuáles son las fuentes de poder personal? Ok, cualquier persona, no importa el cargo que tengan, de hecho, no hay necesidad de poseer algún cargo dentro de alguna organización o de alguna empresa. Cualquier persona tiene la facultad de tener un poder y esto esto depende principalmente en las características del individuo. ¿Cuáles son estas características del individuo o del empleado? Bueno, pues son los conocimientos que esta persona tiene, las aptitudes que puede desempeñar dentro de su área y la capacidad que obviamente es una capacidad que va a destacar dentro de un grupo. También el respeto y admiración de los demás. Esto es algo muy importante, ya que este poder surge principalmente de la admiración. Es cuando una persona admira a alguien más y entonces se esfuerza para ser como esa persona, para lograr sus mismos objetivos, para alcanzar las metas que la otra persona está logrando o ya logró. Entonces, prácticamente aquí es la admiración hacia otra persona y el liderazgo que la otra persona está mostrando. Entonces, obviamente, si vemos a una persona que es líder, que le gusta hacer su trabajo de la forma correcta, que está siendo un ejemplo para los demás, pues obviamente nosotros vamos a querer seguir sus pasos y al mismo tiempo ser un ejemplo para las demás personas dentro de una organización. Entonces, no siempre se necesita un puesto de liderazgo para que otra persona pueda admirarte o pueda ser algún ejemplo para alguien más. Basta con que la persona sea carismática, que la persona sea simpática, entre otras características que ayudan a que haya respeto y admiración hacia otra persona. Y tenemos la política organizacional. La política organizacional se refiere a la aplicación de autoridad con el fin de obtener resultados en específicos. Este comportamiento político puede ir de lo legítimo a lo ilegítimo. ¿Y cómo es esto? Bueno, desde la política cotidiana hasta la violación de las reglas dentro de una organización. Toda organización siempre tiene reglas que se tienen que seguir, pautas, cosas que son fundamentales y que no se puedan romper. Si existe una violación hacia estas reglas, definitivamente va a haber alguna sanción o va a haber algún tipo de suspensión hacia esa persona o hacia ese individuo. Y llegamos al conflicto y negociación. Bueno, estos conceptos, conflicto y negociación, son muy importantes dentro de una organización y en este caso es necesario que los gerentes puedan ampliar las habilidades necesarias y las aptitudes necesarias para poder tener control y saber cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, ya que los conflictos siempre van a surgir dentro de una organización. No hay forma en la que nosotros podamos controlar o más bien evitar esos conflictos. Entonces, siempre va a haber conflictos dentro de alguna organización, de alguna empresa, pero es necesario que nosotros tengamos las herramientas necesarias para saber cómo solucionar ese conflicto y cuáles son los pasos de la negociación a seguir para que ese conflicto no impacte de forma negativa a una empresa o específicamente a los individuos, a los empleados de esta organización. ¿Ok? ¿Y cuáles son las definiciones del conflicto? Bueno, un conflicto es una situación que se presenta entre dos o más personas y es una confrontación o un desacuerdo que surge entre estas personas que impiden que se pueda llevar una relación sana o una relación de forma más amigable. Entonces, esto es
como un impedimento para que se pueda progresar y se pueda crear mejores estrategias o mejores planes o mejores... existen diferentes tipos de cosas o de proyectos que pueden realizarse, pero si existe un conflicto, esto es algo que podría impactar a la organización. Entonces, estos conflictos, como ya mencioné antes, son inevitables dentro de una organización, ya que es imposible poder controlar a todos los empleados o todos los desacuerdos que podrían surgir. Existen personas que tienen baja tolerancia y entonces no saben manejar este tipo de conflictos que se presentan en el día a día, en el trabajo o en el ámbito laboral. Porque tienen baja tolerancia ante el surgimiento de desacuerdos. Bueno, pues esto muchísimas veces es por el aspecto familiar, cómo ellos crecieron, todo lo que, el aspecto en lo que ellos se desarrollaron o el ámbito en el que se desarrollaron. Y bueno, a continuación veremos que se señalan varias reglas de comportamiento que son claves y fundamentales para el manejo eficaz ante estos conflictos. El primero es enfocarse en los hechos. Ok, existe un conflicto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que originó este conflicto? El segundo paso es desarrollar alternativas para enriquecer el nivel de debate. Después tenemos que necesitamos compartir metas acordadas en conjunto. Ok, ¿a qué punto se está llegando? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué queremos resolver de este conflicto? Y finalmente, pues mantener una estructura de poder equilibrada. Existen 4 fuentes de conflictos interpersonales. ¿Cuáles son? Número 1, diferencias personales que tienen que ver con los valores de cada persona, las formas de pensar, las costumbres, la cultura que cada persona tiene y las relaciones sociales de cada individuo. Número 2, deficiencias de la información. Es decir, que hay un malentendido en la información, que yo esté entendiendo una información errónea y que la otra persona esté intentando decirme algo completamente diferente, pero como yo no lo estoy entendiendo de la forma correcta, aquí es cuando se puede ocasionar un conflicto, es cuando surge un conflicto y es cuando tenemos que estar muy alertas para poder identificar cuando un conflicto está surgiendo dentro de una empresa. Y de esta forma, pues poder tomar acciones y poder no, digamos que desaparecer el conflicto, pero poder trabajar y tener las herramientas necesarias para que este conflicto no impacte a la organización o al resto de los empleados de esta organización. El tercer paso es incompatibilidad de roles, que quizá yo no sea compatible con mi gerente o con otra persona, algún compañero de trabajo. Sin embargo, es bien importante dentro del ámbito laboral tener claro que tenemos que manejarnos con respeto, con honestidad, que tenemos que ser tolerantes con otras personas y que tenemos que aprender a trabajar en grupo. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar de forma individual, pero tenemos también que saber que el trabajo en equipo es algo muy importante y es algo que siempre va a estar dentro de una organización. Y finalmente, el estrés inducido por el ambiente. Y bueno, estas son las 4 fases para solucionar un problema. Ya tenemos un conflicto, ya se originó un conflicto. ¿Cómo podemos solucionar este conflicto o este malentendido que está surgiendo dentro de la organización? Bueno, el primer paso es identificar el problema. ¿Qué es lo que está pasando? El segundo paso es generar soluciones. Ok, ya pasó esto, ¿cómo lo vamos a resolver? El tercer paso es la formulación de plan de acción y acuerdos. Ok, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a hacer de esta forma, vamos a tener estas acciones, vamos a tener estas
acciones disciplinarias para que esto no vuelva a pasar y los acuerdos. Ok, nos comprometemos a que vamos a evitar cierto tipo de situaciones y se llega a un acuerdo entre los individuos que están teniendo este conflicto. Y finalmente la implementación. Ok, ya identificamos el problema, ya generamos una solución y formulamos el plan que se va a tomar y los acuerdos establecidos. Ok, ahora lo vamos a implementar. Entonces, vamos a buscar la forma de implementar todo esto que ya hablamos para que no vuelva a pasar y poder evitar ese conflicto o malentendido que pueda surgir dentro de una organización o de un grupo. Y es aquí cuando viene la negociación. La negociación es un proceso en el que más de dos individuos intercambian puntos de vista y sus posturas tratando de llegar a un acuerdo en específico. Entonces se trata de negociar con la otra persona para los dos llegar a un punto en el que los dos estamos completamente de acuerdo que esa es la solución tanto para esa persona como para mí. Entonces, tenemos que saber el punto en donde se origina todo este conflicto y bueno, a las negociaciones, el punto donde se originan las negociaciones queda determinado por el rango de acuerdos. Este es el nombre que se le da. Y bueno, existen 5 etapas de negociación que a continuación vamos a verlas. Tenemos la preparación y planeación, que aquí es donde nos preguntamos cuál es el motivo de conflicto, por qué llegamos a esta negociación, quiénes están involucrados. La definición de reglas generales, que tenemos que fijar las reglas generales de la negociación, como dónde se llevó a cabo este conflicto, qué temas se abordaron en la plática, etcétera. Aclaración y justificación de los hechos, de lo que pasó, la toma de acuerdos y la solución de problemas, así como el cierre y la implementación de todo esto que ya se habló. Y bueno, en resumen o en conclusión, en esta actividad pudimos identificar y conocer un poco más acerca del comportamiento grupal dentro de una organización. Es muy importante conocer acerca de este tema, ya que este tema nos da las herramientas o nos abre un panorama acerca de cómo es que funcionan las organizaciones en diferentes aspectos y en diferentes ramas. Entonces, esta materia me gusta mucho, este contenido me encantó porque pudimos identificar, ok, ya hay un conflicto, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Cómo puedo ser yo la persona si soy un gerente, si soy un subgerente o si soy un encargado, tengo algún puesto de liderazgo dentro de una empresa? ¿Cómo puedo solucionar este conflicto de forma que no impacte de forma negativa al resto de mis agentes o al resto del personal que yo tengo? Entonces, sinceramente, creo que este tema es un tema muy importante. Me gustó muchísimo y en conclusión, es muy importante entender estos conceptos, cómo funcionan para que nosotros los podamos implementar en nuestro trabajo. En este caso, yo trabajo dentro de una empresa, entonces me sirve muchísimo conocer sobre esta materia porque me ayuda a entender cómo es que funciona mi empresa y cómo puedo ayudar yo dentro de mi empresa. Finalmente, tenemos las referencias de mi trabajo y esto fue todo. Muchísimas gracias, maestra. Una vez más, mi nombre es Nancy y ha sido un gusto presentar este trabajo y bueno, pues hasta la próxima.